tardes, compañeros y compañeras. Un saludo a los camaradas, al pueblo de Pruna, en esta jornada donde una vez más la clase obrera se encuentra en la situación de tomar decisiones que afectan a sus condiciones de vida, que afectan a su propio futuro. Los procesos electorales, y llevamos ya unos cuantos en este último año, sirven a las clases poderosas, a las élites que tienen el poder, para perpetuarse y reproducir su situación de dominio sobre la clase obrera. Cada vez que en un proceso electoral las fuerzas de la burguesía, sean en una u otra versión, pero las fuerzas que al final gobiernan para la burguesía, consiguen un éxito electoral, lo que consiguen en realidad es una derrota para la clase obrera, que en muchas ocasiones esos mismos obreros en situación de paro votan a las fuerzas políticas del enemigo, compañeros y compañeras. Ese es el problema que tenemos que discutir. ¿A quién vota la clase obrera de este país? ¿Es que acaso los representantes de los banqueros se van a preocupar por los intereses de la clase obrera? ¿Es que acaso los representantes de los terratenientes se van a interesar por los derechos y por la situación salarial de los jornaleros? ¿Cuándo vimos, compañeros, que los representantes del enemigo, los verdugos del pueblo, vayan a defender los intereses del pueblo? ¿Cuándo se vio eso, compañeros? No se vio nunca. Sin embargo, nos lo venden todos los días, como que eso es lo bueno, como que eso es lo civilizado, como que eso es lo que tiene que hacer el pueblo trabajador. Pero a ellos se les está cambiando la situación, porque en este país se está levantando un partido comunista que recupera las mejores tradiciones revolucionarias de la clase obrera de este país, de los jornaleros y las jornaleras andaluzas, y empieza a levantar un proyecto de crítica anticapitalista y que plantea con claridad, sin vergüenza y sin complejos ninguno, que la salida de esta situación tiene que ser el avance hacia la sociedad socialista y el comunismo, compañeros, que ahí es donde la clase obrera sí podrá conquistar sus derechos. ¿O alguien cree que en el capitalismo se le van a dar los derechos a la clase obrera? ¿Alguien se creyó eso alguna vez? ¿Por qué pretenden en esta fecha venir a explicarnos qué es bueno para el empleo, supuestamente bueno para los trabajadores y las trabajadoras, que se nos baje el salario? ¿Cómo se explica eso con esa contrarreforma laboral que acaba de aprobar este gobierno de la oligarquía? ¿Es bueno para las trabajadoras que el empresario tenga más facilidad para despedirla si una trabajadora se queda embarazada, como si ya tuvieran pocas facilidades? ¿Es bueno eso para el empleo de las mujeres? ¿Es bueno para los trabajadores que te puedan cambiar el horario de trabajo o te puedan reducir el horario de trabajo si a la empresa le conviene? ¿Es bueno para los trabajadores que la empresa, si le sale de las narices, se descuelgue del convenio colectivo? ¿En qué beneficia eso a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿Cómo pueden ser tan cínicos de pretender hacernos creer que esa contrarreforma laboral es en favor del empleo? Esa contrarreforma laboral que ha hecho este gobierno y que da continuidad a lo que hizo el gobierno anterior de Zapatero, es una contrarreforma laboral para poner una vez más a la clase obrera a los pies de la patronal insaciable, responsable de esta crisis capitalista, que no paga nada por esta crisis capitalista, y parece que los responsables de la crisis capitalista fuéramos la clase obrera. Somos tan responsables que a los funcionarios hay que bajarle el 5% el salario. Somos tan responsables que hay que hacer el trabajo más precario. Los pensionistas son tan responsables que se le congelan las pensiones. ¿Quiénes son los culpables de la crisis capitalista? ¿Cómo estalló la crisis capitalista en el año 2007? Estalló la crisis capitalista porque los jornaleros iban a recoger aceitunas por salario de miseria. ¿Fue ese el motivo de la crisis capitalista? Estalló la crisis capitalista porque los albañiles trabajaban en la construcción hasta 12 horas diarias. En el bug inmobiliario que estos se montaron, fueron los albañiles
albañiles los culpables de la crisis capitalista? ¿O fueron los culpables de la crisis capitalista los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería, que cada día tienen que hacer más habitaciones, porque parece que eso se puede aumentar una cifra de una manera infinita? ¿Fueron los trabajadores y trabajadoras de la hostelería los que hicieron estallar la crisis capitalista? ¿O la crisis capitalista es producto de un agotamiento de un sistema parasitario donde una élite reducida, cada vez más reducida, cada vez más enriquecida, acumula la riqueza a costa de la explotación de la inmensa mayoría del pueblo trabajador? ¿Y por qué entonces los gobiernos de este país, que se dicen democráticos, todas las medidas que adoptan son medidas contra la clase obrera y no hay una sola medida contra los banqueros y la oligarquía? ¿Qué tipo de democracia nos están queriendo vender estas sanguijuelas del pueblo trabajador? ¿Qué tipo de democracia es esa? Los comunistas lo decimos con claridad, lo dijo Carlos Marx, lo dijo Lenin: esto es un sistema que se llama de la dictadura del capital, donde los representantes de los capitalistas detentan absolutamente todo el poder para oprimir y explotar a la clase obrera y acumular riquezas ingentes a costa del sufrimiento de todo el pueblo trabajador. Ustedes podrán ver ahí enfrente, hay varios eslogans de las distintas candidaturas que se presentan a estas elecciones. Y hay uno que no tiene ninguna confusión: la del Partido Comunista de los Pueblos de España. Ese eslogan dice claramente: todo para la clase obrera. Y todavía a algún trabajador, a alguna trabajadora le parece que si es un poco exagerado eso de todo para la clase obrera. Y nosotros explicamos con claridad: hoy, ¿para quién es todo? ¿Quién se lleva todo hoy? Los banqueros, la oligarquía, los terratenientes, los del capital financiero especulativo. Se han llevado 400.000 viviendas de familias trabajadoras que no han podido pagar la hipoteca y los han botado a la calle miserablemente. Hoy aquí todo es para el capital y nosotros queremos un sistema político que es el socialismo, que se llama todo para la clase obrera, porque la clase obrera es la que tiene que gobernar este país. Y hoy el Partido Comunista está empeñado en convencer a la clase obrera que esa sociedad es posible. No solo es necesaria, sino que es posible. Y es fácil de explicar que eso es posible. Si la clase obrera no quiere, el país no se mueve. Si la clase obrera no quiere, el país no funciona. Es lo que vamos a hacer el 29 de marzo. Vamos a demostrar en esa huelga general la fuerza de la clase obrera. Porque ese día no iremos a trabajar. Se para el país entero y demostraremos que sin nosotros y nosotras el país no funciona. Claro, un día los empresarios pueden decidir hacer huelga. Que la hagan. Si el pueblo trabajador no quiere hacer huelga, va a trabajar y funcionarán los centros de trabajo. Funcionará el hotel, funcionará el centro de salud, funcionará la siderurgia, funcionarán las escuelas, porque la clase obrera es la que hace funcionar a este país. Cuando hacemos cualquier cosa para resolver las necesidades del pueblo, siempre es la clase obrera quien hace funcionar las cosas. Cuando vamos a la escuela, pues es la gente, son los trabajadores y trabajadoras, los de la educación y los trabajadores de los centros de educación, los que hacen funcionar la escuela. Cuando hacemos un viaje, pasamos por el aeropuerto funciona porque los trabajadores y las trabajadoras lo hacen funcionar. Y sacan la maleta y funciona la cinta transportadora y alguien le lleva la gasolina al avión y alguien arrima las escalerillas para que se van a bajar los pasajeros del avión. Son los trabajadores y las trabajadoras los que hacen funcionar el aeropuerto. Pero si tú te vas a cualquier centro de producción, si te vas al campo, ¿quién recoge la aceituna? ¿Podrían los terratenientes coger la aceituna sin los jornaleros y las jornaleras andaluzas? No pueden. Bueno, y si nosotros somos los que hacemos funcionar el país, nosotros no podemos dirigir este país. Lo tienen que hacer unos inútiles que no saben hacer funcionar el país. Y esos son los inteligentes, los caballeros, la gente de arriba, que tienen que tener siempre todo el poder. Hay algún jornalero, hay algún albañil
algún chofer del transporte público que sea diputado en el Parlamento en Madrid? ¿O son todos representantes directos de la burguesía? El pueblo no se le deja acceder, compañeros y compañeras. Y claro, hay ahora una profunda batalla, una radical batalla ideológica en este país. La burguesía desarrolla una inmensa campaña mediática para que la clase obrera siga aguantando las brutales medidas que se desarrollan contra el conjunto del pueblo trabajador por parte de los gobiernos de la oligarquía. En este país, en Grecia, en Alemania, en Francia, en cualquiera de ellos, están haciendo en todos absolutamente lo mismo. Hay una fuerte batalla ideológica, porque eso que ellos están haciendo hoy contra el pueblo trabajador, solo lo pueden hacer si el pueblo no es consciente de sus propios derechos y de su propia fuerza. Entonces sí se puede hacer. Claro, si el pueblo reacciona, si el pueblo decide no aguantar más, si el pueblo dice que no son las trabajadoras y los trabajadores los responsables de la crisis y que no queremos pagar la crisis, entonces el poder de los de arriba empieza a tambalearse. Y los comunistas lo que queremos es que empiece a tambalearse el poder de los de arriba para tumbarlos abajo y para subir el pueblo al poder. Eso es el proyecto político que nosotros presentamos en estas elecciones y en la lucha política todos los días. Compañeros y compañeras, si lo que hay en el futuro es capitalismo, esto va a ser el absoluto terror para la clase obrera y para la humanidad entera.